Google Podcast cerrará en 2024. Este episodio está auspiciado por Hindenburg, el programa de edición de audio multipista diseñado para podcasters y profesionales de palabra hablada. Ahora Hindenburg te ofrece la capacidad de editar audio por medio de transcripciones o texto. Prueba Hindenburg Pro durante 90 días, sin tarjeta de crédito, y recibe un 30% de descuento en una suscripción anual. Detalles en las notas. Esto es lo que está cambiando el podcasting y el marketing digital. Google Podcast va a cerrar en 2024 y los oyentes serán migrados a YouTube Music. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la industria del podcasting? Investigación afirma que el podcast en español sigue creciendo. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Araceli no se encuentra con nosotros hoy. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Bueno, ya se esperaba la noticia, pero cuando llegó todo el mundo se quedó sorprendido. Google Podcast va a cerrar el 2024 y los oyentes van a ser migrados a YouTube Music. La aplicación va a dejar de funcionar el próximo año como parte de su transición para trasladar a sus oyentes de streaming a YouTube Music. Si bien anteriormente Google ya había anunciado que la plataforma de video comenzaría a admitir podcasts en Estados Unidos y que agregarían la capacidad para que los podcasters carguen sus canales RSS en YouTube a finales de año, ahora están diciendo que planean aumentar aún más su inversión en la experiencia de podcast en YouTube Music. Su objetivo es convertirlo en un destino más para los fanáticos de los podcasts con funciones centradas en el descubrimiento, la comunidad y el cambio entre podcasts de audio y video. Y esto se esperaba porque mucha gente, al ver que los podcasts en video tenían una gran audiencia y un gran alcance, estaban prefiriendo ponerlos en YouTube Music. Para ayudar a los usuarios con la transición, la compañía va a ofrecer una herramienta de migración y la posibilidad de agregar fuentes RSS de podcast a la biblioteca de YouTube Music. Van a incluir programas que actualmente no están alojados en YouTube y estas herramientas aún no están disponibles, pero están trabajando en ellas y antes de implementarlas van a probarlas y luego lanzarlas para todos los usuarios. Google también admitirá la opción de descargar un archivo OPML de sus suscripciones a programas de Google Podcast que pueden cargar en cualquier aplicación si no desean pasar el podcast a YouTube Music. Bueno, y se están preguntando mucha gente cómo influyen las nuevas tecnologías en la industria del podcasting. The Drones recurrió a sus miembros para consultarles. Y entre los principales comentarios hay quienes aseguraron que la innovación les ha permitido superar los límites en lo que respecta al contenido y la oferta publicitaria. Asimismo, revelaron que la IA les ha ofrecido formas mejoradas de conectarse con los oyentes, así como también la programática les ha otorgado una mayor creatividad para las campañas. ¿Qué y cómo escuchan los oyentes de podcast en español? iVoox acaba de realizar la encuesta con más de 3.600 oyentes de sus más de 5 millones de usuarios para contestar esta pregunta. Y entre los principales hallazgos están los siguientes. Un 36.21% afirmó escuchar más podcasts que el año pasado, mientras que más del 54% reveló que lo hace con la misma frecuencia que el año anterior. El 48% escucha de forma diaria y el 63%
de los oyentes escuchan podcast más de 4 horas a la semana y un 6.13 más respecto al 2022. Casi un 40% de los encuestados siguen a entre 4 y 10 podcasts distintos, mientras que el 21% aproximadamente siguen a entre 10 a 20 podcasts. El móvil es el dispositivo más usado para la escucha de podcast por delante del coche y el ordenador. 97% aproximadamente dilucidó que la escucha de podcast se realiza en solitario, aunque crece los oyentes que lo hacen también en compañía de su pareja o la familia. En cuanto a la hora y el día, prefieren escuchar por la noche, 58.02%, por la mañana, más del 54%, de lunes a viernes. Las temáticas más escuchadas son el misterio, 15%, la historia, 14%, y el humor, 9%. Podcast recomendado, Extra Normal. Este es un espacio donde Paco Arias conversa con sus seguidores para conocer experiencias aterradoras. Y hasta aquí Notipod hoy. Te invito para que nos escuches mañana cuando estaremos nuevamente con un resumen de lo que está sucediendo en el mundo de los podcasts y en el marketing digital.